Salmo 109, 30. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré.
Leamos en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra en esta hora. Les invito a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es nuestro alimento, nuestro sustento, en la cual podemos apreciar tus grandes verdades, tus grandes promesas, preciosas y grandes promesas que tienes para cada uno de nosotros. Pero también, Señor, apreciar tus mandamientos, tus ordenanzas. Permítenos ser obediente a ellas, Señor. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo a andar siempre en tu verdad. Y gracias, Señor, porque tú has puesto las cosas para que ya nos reunamos presencialmente en el templo. Te alabamos y te glorificamos y te rogamos que sigas al lado nuestro, que sigas protegiendo, prodigando tu bendición sobre todos nosotros, para hacer de nuestras vidas unas vidas útiles que te glorifiquen. Te agradecemos todo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Hoy, al meditar en la palabra de Dios, estemos atentos y dispuestos para oír lo que Dios quiere que tú y yo escuchemos y lo atendamos. Por lo que el texto bíblico que hoy meditaremos se encuentra en Efesios capítulo 4, únicamente los versículos 1 al 6. El texto lema que hemos escogido para esta serie de sermones de Efesios está en Efesios 1:3, que al texto dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Amén. El versículo que hoy deseamos que tengas en tu memoria y en tu corazón es Efesios 4:1, que al texto dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese es el texto que escogimos el día de hoy. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El título de sermón, mis hermanos, para hoy domingo es la presentación del nuevo hombre.
la presentación del nuevo hombre en Cristo. Introduciéndome rápidamente al sermón, hermanos. El día de hoy llegamos a nuestra etapa en la carta a los Efesios, a una nueva etapa. Llegamos al momento en que Pablo trata sobre la conducta de la iglesia. En los primeros 3 capítulos vimos el llamado celestial que Dios nos hace, que nos ha hecho en lo personal y como iglesia. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hemos sido llamados, escogidos, adoptados, salvos por gracia. Hemos sido hechos hijos de Dios y parte de la familia de Dios. Hermanos, hemos recibido grandes y abundantes bendiciones espirituales. Se nos ha revelado el gran misterio y ahora sabemos que tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de compartirlo con toda la humanidad, la verdad de Jesucristo, Salvador y Señor. Iniciando desde nuestra Jerusalén, ir por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio de Jesucristo a judíos y a gentiles. Por lo que ahora veremos que en esta parte práctica del capítulo 4 de Efesios, veremos el andar terrenal del creyente, de la iglesia. No un andar mundano, hermanos, sino un andar terrenal, porque nos encontramos con los pies sobre esta tierra. Aquí estamos. Es por eso que los verdaderos cristianos, quienes conformamos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, debemos de saber que todo creyente verdadero está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y está sentado a la derecha de Dios, pero la iglesia tiene que andar por esta tierra. Aquí está en esta tierra, como veremos más adelante. La iglesia, en este capítulo 4, es considerada como un nuevo hombre que vive y actúa en esta tierra. Por lo que en esta última parte de la carta a los Efesios, vamos a considerar la conducta, la confesión y el conflicto de la iglesia. La iglesia aquí está representada en un nuevo hombre y en el futuro la iglesia será la esposa del Cordero. Mientras tanto, la iglesia es también un buen soldado de Jesucristo aquí en la tierra. Hermanos, para entender, necesito que pensemos en los primeros 3 capítulos de esta hermosa carta a los Efesios. Imaginémonos, hablando espiritualmente, que hemos estado como en la cumbre del monte de la transfiguración. Por este pasaje, probablemente uno de los puntos espirituales más altos del Nuevo Testamento es este pasaje. Y es por ese motivo que dedicamos, ¿verdad?, en la carta a los Efesios tanto tiempo en dichos capítulos. Ya que cuando inicié con el primer capítulo de esta carta, al preparar el primer sermón, nunca imaginé, hermanos, estar meditando tanto en esta serie, en la carta hermosa a los Efesios. Por lo que en esta última parte de la carta, descendamos al nivel del diario vivir. Estamos la iglesia aquí en la tierra, como le sucedió al Señor y a los discípulos al descender del monte de la transfiguración. ¿Qué encontraron, hermanos? Encontraron un joven poseído por el demonio y con una multitud escéptica, incrédula. Nosotros podemos encontrarnos tanto con la rutina como con las situaciones más inesperadas y conflictivas en un mundo controlado por las fuerzas del mal. Ahí se desarrolla la iglesia. Estamos rodeados por un mundo conflictivo, un mundo controlado por las fuerzas del mal. Ahora seremos capaces de traducir estas verdades de la cumbre del monte de las necesidades de la vida cristiana. Es decir, podemos vivir en santidad, podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ser capaces de permanecer firmes y andar por los caminos de esta tierra de una manera que agrade a Dios, que glorifique a Dios con nuestra forma de vivir. Nuestro Señor dijo que estábamos en el mundo, pero que no pertenecíamos al mundo. Hay estudiosos, hermanos, que han afirmado que esta epístola de los Efesios ocupa en la misma posición teológica que ocupa el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Y hoy llegamos a la posición donde esta verdad es evidente. Recordemos que Josué entró a la tierra prometida, en base a la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Esta tierra le pertenecía por el derecho concedido por esa promesa de Dios a ellos. Y así fue que guió a los israelitas
a cruzar el río Jordán para entrar en esta tierra en posesión. El cruce del río de Jordán es un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Nosotros, como creyentes espiritualmente hablando, hemos sido introducidos en la tierra prometida. Ahí es donde usted y yo vivimos en el día de hoy. Ahí en su casa, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, en el medio ambiente donde se desarrolla. Esa es la tierra prometida que Dios nos ha permitido poseer. O por lo menos es donde deberíamos estar viviendo hoy, en el territorio que representa la resurrección de Cristo. Usted, como nuevo hombre, está en esta vida, en la resurrección de Cristo. Pero estamos en este mundo, hermanos. Josué tenía que apropiarse de esa tierra tomando posesión del territorio para disfrutar de sus bendiciones. El término posesión es la principal palabra del libro de Josué. Aunque había enemigos y otros obstáculos que se interponían en el camino, Josué tenía que vencerlos y ocupar el terreno. Ya que la palabra posesión fue una palabra clave en Efesios, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:3, ¿recuerdan nuestro versículo lema? Dios nos ha entregado esta tierra a nosotros. Pero en nuestra vida aquí en la tierra, ¿hemos tomado posesión de ella? ¿Hemos sido esos hombres nuevos viviendo la resurrección de Cristo en esta tierra, con esta familia, con este barrio, con estos amigos, con estos conocidos, con este trabajo, en este medio ambiente donde me desarrollo? Debo vivir como un resucitado en el Señor, un hombre nuevo. Dios nos la ha entregado a nosotros, pero en nuestra vida aquí en la tierra, hermanos, ¿hemos tomado posesión de ella? ¿O estamos esperando hasta llegar al cielo? No, hermanos, aquí en la tierra. A los israelitas se les había prometido esa tierra, pero para ellos se trataba de una futura tierra, hasta que entraron a ella. A Josué, Dios le dijo en Josué 1:3, yo os he entregado tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. En otras palabras, Dios le dijo que la tierra era de ellos, pero solo la disfrutarían cuando tomaran posesión de ella. Ahora el creyente tiene el privilegio hoy de entrar y ocupar, es decir, de poseer todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Qué podemos pensar como lugares celestiales? Todo lo que ocupe abajo del cielo, hermanos, es nuestro. El Señor nos lo ha dado para que lo ocupemos tú y yo y llevemos su palabra y vivamos como resucitados, como hombres nuevos en Cristo. Sin embargo, las inescrutables riquezas de Cristo deben ser buscadas con un detector espiritual, que es la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos meditar en la palabra de Dios. Hasta este momento, en esta carta apostólica, hemos podido observar declaraciones gloriosas, pero a partir de ahora encontraremos mandamientos. Aquellos que han sido llamados a un lugar tan exaltado, como resucitados nuevos en Cristo, se les manda vivir una vida que corresponda con el llamado recibido. Hay tantas personas en el día de hoy, hermanos, que se han detenido en su camino y viven en la primera parte de la epístola de Efesios, recibiendo solamente, pretendiendo que son sumamente espirituales. ¿Cuántas veces hemos conocido hermanos bonachones y queridos, pero que poco trabajan en la obra y no son miembros de la iglesia? Alguna vez un pastor le preguntó un día a uno de ellos que no sé por qué no se unía a la iglesia, por qué no se hacía miembro de la iglesia. Y uno de ellos le contestó, es que, hermano pastor, yo soy miembro, pero de la iglesia invisible, es la iglesia universal. Nos hemos dado cuenta que muchas veces esas personas que dicen ser miembros de la iglesia invisible, de la iglesia universal, son en cierto sentido invisibles. Son invisibles al compromiso verdadero del Señor y con la iglesia. Solo hacen lo que les gusta hacer cuando no tienen más que hacer. Este tipo de personas, hermanos, debemos de orar por ellas para que se consagren al Señor verdaderamente y que dejen de ser verdaderamente invisibles, que sean visibles,
estimado hermano, tiene que hacerse visible aquí en la congregación, aquí en la tierra. Hemos llegado entonces a la parte práctica de Efesios, es decir, a la conducta terrenal de la iglesia. ¿Cómo te conduces en tu vida? ¿Cómo te presentas como un nuevo hombre en Cristo en la vida? Un hombre resucitado. Por lo que en este capítulo la iglesia es representada como un hombre nuevo, un hombre resucitado. Veamos pues lo que en los primeros 6 versículos de este sermón que he titulado La presentación de este nuevo hombre. Es urgente entonces y necesario que todo nuevo hombre debe presentarse a sí mismo aquí en la tierra como un hombre nuevo en Cristo. Si eres creyente, debes de saber que eres un hombre nuevo en Cristo, un hombre resucitado. Los miembros de la iglesia invisible tienen que hacerse visibles y difundir, pregonar, compartir la palabra de Dios. Consideremos pues en primer lugar la presentación del auténtico hombre nuevo. En primer lugar, hermanos, la presentación como auténtico hombre nuevo en Cristo. Efesios 4:1. Dice el texto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mis amados hermanos, ahora lo que sigue a partir de este capítulo está limitado a aquellos que están unidos a Cristo. El Espíritu de Dios está hablando aquí a personas salvas. Esto es solo para auténticos hombres nuevos en Cristo. Mi amigo, si usted no es cristiano, Dios no le está pidiendo que cumpla los mandamientos descritos en esta carta a los Efesios. Primero tiene que convertirse en un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tiene que convertirse en un miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Así ser parte de la familia de Dios. Lo que sigue en esta carta es para aquellos que han sido redimidos y han escuchado la palabra de verdad. Ahora bien, no se puede urgir a los que no tienen vida espiritual a que caminen. No importa cuánto insistamos en ello. La persona que está espiritualmente muerta esta persona tiene precisamente que recibir primero la vida en Cristo. Pablo ha dicho que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todos los que están perdidos a los ojos de Dios. Esa interesante pero terrible idea es que estábamos muertos en pecados. Y lo que las religiones están diciendo en la actualidad a la gente es: haz algo y serás alguien. Dios dice justamente lo contrario en su palabra: sé alguien y entonces podrás hacer algo. Si usted no es un cristiano, puede permanecer en los costados del camino escuchando. También puede permanecer entre las piedras que le sofocarán y no permitirán creer en la palabra de Dios. ¿Se recuerdan la palabra del sembrador? Solo cuando su corazón contrito y humillado lo entregue a Cristo, entonces será buena tierra y estará arraigada y cimentada su fe en Cristo Jesús. Arraigada con firmeza y cimentada con firmeza en Cristo Jesús. Usted aprenderá lo que Dios le pedirá que haga si usted se convierte en un creyente. Y cuando usted mire a su alrededor, sabrá si los que profesan ser cristianos están viviendo como Dios quiere que vivan. Porque la palabra nos lo revela, hermanos. Leemos nuevamente el versículo 1 de este capítulo 4, en el cual el apóstol Pablo comienza a hablar de la presentación del hombre nuevo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un hombre nuevo vive con dignidad la salvación a que ha sido llamado. Amén. La palabra pues es conectiva, es una palabra de transición. Quiere decir, en vista de todo lo que Dios ha hecho por el creyente y que hemos visto en los 3 primeros capítulos de esta epístola, Pablo es un prisionero del Señor. Era un prisionero a causa de la posición de Cristo. ¿No es interesante que Pablo pudiera estar sentado en los lugares celestes en Cristo? Y también podría estar sentado en una prisión porque es un testigo de Cristo ante los no judíos, ante los no creyentes. Luego el apóstol Pablo dijo: os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados.
Este verbo rogar es la misma palabra que encontramos en Romanos 12:1, cuando Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. No era un mandamiento del monte Sinaí, un mandamiento impuesto por Dios, donde se entregó la ley con fuego y truenos, dice la palabra. Era el ruego delicado, lleno de misericordia y gracia, que trata de persuadir con amor al no creyente. Y el Espíritu Santo interviene en ese momento. O sea que tenemos que vivir como es digno de la vocación de llamamiento que hemos recibido. Es un llamamiento a vivir en un nivel acorde a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Leamos Filipenses 1:27 ahí en su Biblia, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en Colosenses 1:10 dice Pablo: así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Además, Pablo señaló a su propia vida como un ejemplo de andar en Cristo, un ejemplo de ese nuevo hombre en Cristo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, cuando dijo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Tal era el comportamiento de Pablo, hermanos, que era irreprochable. Un hombre auténtico, nuevo en Cristo. Así que Pablo nos rogó que viviéramos una vida digna del Evangelio. Posiblemente la gente no se lo diga, pero estará evaluando si usted es un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo. La única forma que puede saberlo es por su manera de vivir. ¿En qué Dios cree? ¿Cómo actúa en su vida por ese Dios? Podríamos decir que no se trata de tanto de cómo anda uno, como de por dónde camina uno. Como dijo el apóstol Juan, allá en Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la palabra de Dios, mi hermano? Si usted tiene hijos, ellos saben cuánto tiempo pasa usted leyendo la Biblia. También sus vecinos podrán saberlo, o la gente de la iglesia, o sus compañeros de trabajo. Si queremos vivir un compañerismo y camaradería con Dios, tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios. Y esto se evidencia en tu forma de vivir. Pablo estaba expresando sus ruegos en base al llamamiento que ellos habían recibido. Les acababa de explicar que vivían en vida nueva en Cristo y en la administración de la multiforme gracia de Dios. Vivían bajo un nuevo orden. Por lo que todos nosotros, los redimidos del Señor, la iglesia del Señor, debemos de vivir en ese nuevo orden de gracia a imagen y semejanza de nuestro Señor. Pues somos hechos nuevos en Cristo. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Presentémonos pues como lo que hemos sido hechos, nuevas criaturas en Cristo, nuevos hombres en Cristo. En segundo lugar, hermanos, dejemos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida. Dejemos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida. Efesios 4:2-3 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí dice con toda humildad, lo cual quiere decir una mente que no es altiva. Usted sabe que Pablo practicaba lo que predicaba, era congruente. Es lo opuesto al orgullo. Y al leer la historia del apóstol Pablo, usted encontrará que él actuó con humildad. El contraste de actitud lo encontramos en la siguiente historia.
En cierta ocasión, hermanos, un joven estudiante de un seminario había sido enviado a predicar a una grande iglesia, una iglesia de prestigio. Estaba muy orgulloso porque lo habían llamado a él para pronunciar el sermón en esa gran iglesia. Así es que este joven fue, se dirigió, ¿verdad? Memorizó el sermón, sus partes bien descritas, hasta su forma de pararse en el púlpito, lo había estudiado, cómo hacerle. Era un joven muy inteligente en su clase y en sus estudios. Pero cuando se puso de pie ante el grupo, entre aquella congregación, experimentó algo que nunca había sentido antes. Y fue el temor a hablar en público. Él se había olvidado de todo el sermón que había escrito, que lo había estudiado, que lo había macheteado, que lo había aprendido de memoria. Así que fue a tropezones, expresándose con gran dificultad, pudo ocupar el tiempo establecido del sermón. Una anciana que se encontraba en la iglesia se le acercó al terminar la reunión al joven y le dijo: joven, yo lo estaba observando esta mañana y me gustaría decirle que si usted hubiera subido al púlpito en la forma en que se bajó de él, entonces habría bajado de él de la forma en que subió. Él había subido al púlpito con mucho orgullo y vanidad y mucha autodeterminación, pero había bajado con humildad, había bajado humillado. La humildad es la punta de lanza de las virtudes cristianas, hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3, nos dice: nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El Señor Jesucristo se caracterizó por su humildad. Recordemos que dijo, según Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi Señor, humilde. ¿Cómo no podemos nosotros ser humildes? Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Hay muchos creyentes en la actualidad que tienen orgullo por su nacionalidad, por su lugar donde viven, su origen, por sus conocimientos, sus habilidades, su preparación académica o por su posición y su apariencia física. Y en realidad hasta están orgullosos de haber sido salvos por gracia. Necesitamos permitir, estimado hermano, que el Espíritu Santo nos controle para poder andar en humildad y mansedumbre. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Se cuenta una historia acerca de un grupo de personas que fue a visitar donde había vivido Beethoven en Alemania, este gran músico. El guía los estaba llevando por diferentes habitaciones y al llegar a una donde se encontraba el piano de Beethoven, al finalizar su explicación, el guía les dijo al grupo que si alguien quisiera tocar una pieza en el piano. Y se abalanzaron muchas personas. Solamente se quedó un ancianito de pie. Después de todo, el guía le dice al ancianito: oiga señor, ¿y usted no quisiera pasar a tocar el piano de Beethoven? Él respondió: oh no soy digno de hacerlo. El nombre de este anciano era Padre Winsky, célebre pianista, probablemente el único hombre de aquel grupo que era digno de tocar el mismo piano que había pertenecido a Beethoven. Y él fue el único que no quiso hacerlo. ¿Con cuánta frecuencia muchos cristianos se lanzan a realizar actividades solo para ser protagonistas al llevar a cabo tal o cual actividad, dando gloria a su persona y no al Señor? A veces decimos que no hay gente suficiente para realizar las actividades de la iglesia. Y es ahí donde quizás no tengas la experiencia en dicha labor, pero teniendo la disponibilidad de dejar al Espíritu Santo obrar, sea todo un éxito para la gloria de nuestro Dios. Que nuestro Dios sea glorificado por medio de tu talento, de tu habilidad, de tus dones.
en humildad, hermano. Pero hay otro extremo, cuando personas que saben hacer las cosas y no las hacen, esperando que otros la hagan solo para criticarlos. Tengamos cuidado de eso. Eso se llama orgullo y vanidad, contrario a la mansedumbre, contrario a la humildad. Necesitamos que el Espíritu Santo controle estas situaciones de nuestra vida, creando en nosotros una actitud de humildad, hermanos. Además de humildad, el apóstol nos habla de mansedumbre, o sea, de amabilidad y benignidad de carácter. Pero en esta afabilidad no significa debilidad, hermanos. Hubo dos personas en la Biblia, dos personajes interesantes en la Biblia que nos muestran la mansedumbre. En el Antiguo Testamento fue Moisés y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Cuando observamos a Moisés descendiendo del monte Sinaí y quebrando las tablas de piedra y escuchando lo que le dijo a su hermano Aarón y a los israelitas, no calificaríamos su actitud de amabilidad y de benignidad. ¿Se recuerdan lo que hizo Moisés? Pero Dios así lo consideró mansedumbre. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesús se dirigió al templo y expulsó a los cambistas que estaban allí haciendo negocios en la casa del rey, ¿actuó con mansedumbre? Por supuesto que sí. Mis hermanos, es que en la práctica, en este mundo, opta por una definición de mansedumbre que lo convierte en sinónimo de debilidad. ¿Han escuchado ustedes aquellos que dicen ser mansos, no mensos? La Biblia describe la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios. No importa cuál sea el costo. La mansedumbre consiste en inclinarse ante la voluntad de Dios. Ser sumisos ante nuestro Dios. En esta lista nos presenta Pablo esta actitud, esta virtud. Dijimos humildad y mansedumbre, pero también nos presenta paciencia. La paciencia es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse, o la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Es un fruto del Espíritu, como podemos ver en Gálatas 5:22. Está al lado del amor, del gozo, de la paz, y enseguida viene la paciencia. Ahora también se nos dice que aquí lo siguiente, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Quiere decir, el controlarse a uno mismo en una actitud de amor. Colosenses 3:13 nos dice y nos completa esta idea diciendo, soportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Finalmente nos exhorta diciendo, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor oró por esta unidad allá en Juan 17:21, ¿se recuerdan? Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros debemos de conservar esa unidad. Además, hermanos, el Espíritu Santo nos ha bautizado en un cuerpo. Recordemos que Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora a los creyentes se les pide que conserven la unidad del Espíritu, lo que el Espíritu ha logrado. Lo cierto, hermanos, es que nosotros no podemos crear unidad, ni podemos forzarla. Solo el Espíritu crea la unidad. Solo el Espíritu de Dios crea la unidad. Pero nosotros debemos de mantenerla. Todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús pertenecen a un cuerpo y tendremos que ser conscientes de que somos uno en Cristo. Es por eso que el cuerpo de Cristo, la iglesia, mantiene su unidad en el Espíritu. Solo en los auténticos hombres nuevos en Cristo se deja guiar por el Espíritu Santo. Por lo que, en tercer lugar, los hombres nuevos tenemos todo para ser promotores de esa unidad. Los hombres nuevos en Cristo tenemos lo necesario para ser promotores de la unidad. Efesios 4, de 4 al 6.
Dice al texto, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estos versículos, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, procedió a enumerar 7 de esos elementos de unidad. Y el número 7 es un número entre los hebreos que significa la perfección, la totalidad. Es decir, el nuevo hombre en Cristo está dotado por el Espíritu Santo de lo necesario para mantener la unidad. Veamos estos factores de unidad. Un solo cuerpo. Aquí se refiere al número total de creyentes, desde el día de Pentecostés hasta que Cristo recoja su iglesia, hermanos. Este cuerpo, la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia universal, que seremos testigos allá en el cielo, pero que ahora, en este tiempo, se ha manifestado aquí en la tierra, en la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Hay iglesias grandes, pequeñas y más pequeñas. Somos el cuerpo de Cristo. A la iglesia que perteneces, debes de amarla con todo tu corazón porque es el cuerpo del Señor. Los creyentes regenerados en Cristo, nacidos de nuevo y bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, formamos la iglesia local. No importando la denominación, solo los que creemos en Cristo y hemos recibido por fe la salvación que es por gracia, porque los verdaderos creyentes están siempre visibles en un cuerpo, pertenecen a una iglesia local, el cuerpo de Cristo el Señor y Salvador. En segundo lugar, un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. En el momento en que crees, eres bautizado por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu consiste en unir a los creyentes en Cristo. Esta es la unidad que al creyente se le pide que conserve. Somos uno en Cristo, hermanos. En tercer lugar, una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a todos los creyentes. Ellos serán recogidos de este mundo para ser llevados a la presencia de Cristo. Este evento es llamado allá en Tito 2:13, la esperanza bienaventurada. Y el texto dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. A esa esperanza hemos sido llamados. Un solo Señor, número 4. O sea, el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia. Su Señor, hermanos, el señorío de Cristo sobre los creyentes crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. Amén. En quinto lugar, una sola fe. Dice, se refiere al cuerpo de la verdad llamada en Hechos 4:24, la doctrina de los apóstoles. ¿Se recuerdan? Dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo que cuando la doctrina de los apóstoles es negada, se producen divisiones y problemas en las iglesias. Tiene que haber una base, un fundamento para que produzca la adhesión, la unidad de los creyentes. Y esa base es la doctrina correcta, la sana doctrina, la enseñada por Jesús a sus discípulos, los apóstoles, y estos a la iglesia. Una sola fe, hermanos, en Cristo. Un solo bautismo. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. El bautismo que nosotros realizamos tiene lugar en agua. El bautismo en agua es el símbolo del bautismo verdadero del Espíritu Santo, por el cual los creyentes se convierten en una nueva persona. Son hechos uno en Cristo y son hechos nuevos en Cristo. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Un solo bautismo, mis hermanos. Un solo Dios y Padre de todos, en el séptimo lugar. Se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes, ya que solo hay un Padre. Él no es Padre de los que no son creyentes, hermanos. El carácter de hijos que se recibe solo por medio de Cristo Jesús. La unidad de los creyentes
produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Él es el Padre de todos aquellos que le pertenecemos, hermanos, por haber sido regenerados, por haber creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Es por eso que nos llamamos hermanos, porque somos parte de la familia de Dios. Por lo que, estimado amigo, esperamos contar con su compañía en nuestras próximas reuniones. Le dejamos una pregunta para su reflexión personal. Habiendo oído hablar de Dios como el Padre de todos los creyentes y conociendo el principio de la conocida oración del Padre Nuestro, allá en Mateo, descrita en Mateo, ¿verdad? ¿Considera usted a Dios como su Padre que está en los cielos? ¿Tiene usted esa relación con Él? Le recuerdo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice allá en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que le invito en el nombre de Jesús a que hoy mismo le reciba en su corazón y crea en el poderoso nombre de Jesús, el cual quiere ser su Salvador y Señor, dándole una nueva vida, vida nueva y vida eterna en Cristo. Y que sea usted un nuevo hombre en Cristo, recibiéndole como Señor y Salvador de su vida. Oremos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos has amado, porque nos has hecho tus hijos al recibir a Cristo Jesús por fe en nuestros corazones. Gracias por estas perfecciones que das a nuestra vida para mantener la unidad en tu cuerpo, en tu iglesia. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a ser esos promotores de unidad. Y gracias, Señor, por la salvación que ofreces a todos aquellos que son incrédulos y que ponen la fe en Cristo Jesús, se arrepienten de sus pecados y te piden perdón. Gracias, Señor, porque eres un Dios incluyente. Gracias por tu amor y tu gracia. En Cristo Jesús oramos. Hoy, hermanos, vivimos presentándonos en nuestro diario vivir como verdaderos, auténticos hombres nuevos. Dejemos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas. Y recordemos siempre, los hombres nuevos tenemos lo necesario para ser promotores de la unidad del cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga a Maranata, mis hermanos, y a todos los demás hijos de Dios sobre la tierra. Amén. El Señor les bendiga.